Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Voy a empezar con una simple pregunta. ¿Alguna vez has sentido que hay algo observándote? Incluso ahora mismo que te lo estoy preguntando, ¿empezaste a sentir que alguien te mira? Bueno, si estás solo, déjame decirte que tienes por qué preocuparte. Si no, simplemente continúa escuchando esta historia. Así que ponte cómodo, apaga las luces y escucha con atención. Déjame contarte la razón por la que quité todas las puertas de mi casa. Bueno, ¿por dónde empiezo? Mi abuela solía decir que su casa estaba embrujada. Están al otro lado de la puerta. Si escuchas con atención los oirás, decía. Sus palabras no eran las de una mujer asustada. No estaban llenas de tristeza ni desesperación, sino de alegría. Me contaba historias sobre los fantasmas que se habían quedado en su casa, y mientras lo hacía, sus ojos siempre estaban llenos de anhelo y amor. ¿Y entonces no son fantasmas malos?, preguntaba, demasiado joven para comprender las complejidades del bien y el mal. Claro que no, cariño, nunca te harían daño. Quería mucho a mi abuela, pero no la visitaba a menudo. Mi madre no me dejaba. Para ella, la casa tenía una atmósfera inquietante, llena de malicia, como si un ser desconocido y aterrador se cerniera sobre ella. Tampoco ayudaba que viviéramos a varias horas de distancia, lo que dificultaba que la abuela nos visitara. Dada su avanzada edad y su salud precaria, me entristecía que viviera sola en una casa tan grande y vieja, pero no parecía importarle. No estoy sola, decía. Nuestro amor nos mantuvo unidos, incluso después de su muerte. Sabía que estaba hablando de mi abuelo, su difunto esposo. Sin embargo, mencionó a varias personas que la acompañaban, personas que supuse que eran otros parientes, e incluso algunos que podrían haber sido sus hermanos. En esa época, la gente se quedaba en casa para morir, pasando sus últimos momentos con sus seres queridos, cómodos en sus propias camas. Por eso, multitud de personas habían dado su último aliento en su propia casa. Con el paso del tiempo, mis recuerdos de la vieja casa comenzaron a desvanecerse. Estaba demasiado ocupado creciendo, y mi madre no se molestó en visitar su hogar de la infancia. A la madura edad de 95 años, mi abuela falleció tranquilamente en casa, con una sonrisa aún presente en su rostro. Su testamento llegó un par de semanas después. Para entonces, hacía años que no la veía, y ver los papeles me hizo sentir un poco culpable. No había mucho mensaje personal, pero decía que mi madre heredaría todas sus pertenencias, todo excepto su casa, que yo me la tuve que quedar. Dado que estaba en pleno proceso de casarme con mi prometida, que ya estaba muy avanzada en su embarazo, sería el regalo perfecto para comenzar nuestra vida de recién casados. Nos mudamos aproximadamente un mes después, tras gastar el poco dinero que nos quedaba en reformas. A diferencia de la cálida y a la vez mística sensación que la casa tenía cuando era niño, de adulto me resultaba fría e inquietante. Incluso con muebles nuevos y marcos fijos, la casa seguía siendo ruidosa, con crujidos extraños y susurros tras cada puerta cerrada. Mi prometida, Alicia, quien pronto se convertiría en mi esposa, también notó la extraña niebla que se cernía sobre la casa, y mi madre aún dudaba en visitarla. Pero al fin y al cabo, mi abuela había llevado una vida plena y feliz en esa casa, y nunca le había pasado nada malo, así que estábamos deseando comenzar nuestra vida juntos. Resultó ser un lugar idílico, perfecto para criar hijos, con exuberantes campos verdes y extensos bosques que rodeaban el vecindario. Pasamos la siguiente década ahí, con 2 hijos, un niño llamado Alex y una niña llamada Amanda. Desde el principio parecía que estábamos a punto de vivir un final feliz. Por desgracia,
no estaba destinado a ser así. ¿Cómo contártelo? El 3 de septiembre de 2017, toda mi familia murió en un robo que salió terriblemente mal. No recuerdo mucho de la noche en sí, solo que me desperté con ruidos extraños y una ventana que se rompía. No era un hombre especialmente valiente, pero si mi familia corría peligro, haría lo que fuera por defenderla. Tomé el bat de béisbol que pensaba regalarle a Alex por su 10º cumpleaños y fui a investigar en la oscuridad. Antes de que pudiera doblar la esquina, sentí un dolor agudo en el pecho cuando uno de los intrusos me clavó un cuchillo entre las costillas. Caí al suelo sin poder respirar ni mover las piernas. Traté de llamarle a mi esposa para advertirle sobre los hombres que se acercaban, para darle una oportunidad de buscar a los niños y correr. Pero mis pulmones se habían llenado de sangre y no pude pronunciar ni una sola palabra. Allí yacía, agonizando, indefenso en el suelo, mientras mi esposa intentaba defenderse de los 2 hombres que habían entrado en nuestra casa. Gritó mientras la apuñalaban, pasando rápidamente del pánico al silencio. Luego, todo se volvió negro. Supongo que tal vez no se molestaron en comprobarlo, o tal vez el charco de sangre que había formado a mi alrededor me hacía parecer muerto. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos por exterminar a mi familia, de alguna manera sobreviví. Desperté mientras la ambulancia me llevaba al hospital y lloré por mi familia mientras me preparaban para la cirugía. No sabía que ya los habían matado a todos, pero aún tenía esperanza. No obstante, esa pequeña parte de la creencia de que mi esposa y mis hijos habían sobrevivido se extinguió rápidamente. Según la policía, los intrusos eran drogadictos que buscaban cualquier cosa para vender. Durante el asalto estaban completamente perdidos y atacaron a cualquiera que estuviera cerca. Incluso mientras la policía los perseguía, se defendieron, lo que finalmente resultó en la muerte de ambos a tiros, sin cierre, sin una razón coherente para su allanamiento. ¿Por qué habían elegido nuestra casa en lugar de la casa del vecino? Me quedé sin una buena explicación, sin justicia. Y en cuanto a mí, la puñalada había sido profunda, tanto que el cuchillo me había dañado parcialmente la columna vertebral, lo suficiente como para dejarme con movilidad limitada en las piernas y el brazo izquierdo. Me llevaría meses de rehabilitación antes de poder siquiera volver a casa, a una casa vacía. Naturalmente, mi madre quería que me quedara con ella hasta que pudiera asimilar lo sucedido. Ya había envejecido, pero aún quería cuidarme, ayudarme en los momentos difíciles. Tenía buenas intenciones, pero de una manera morbosamente deprimente, quedarme en esa casa fue el último vínculo que tuve con mi familia fallecida. Era un lugar de amor, lleno de recuerdos de una vida brutalmente truncada. Aunque me sentía más conectado con ellos en esa casa, no podía dormir en nuestra antigua habitación ni entrar en la habitación de nuestros hijos. En cambio, dormí en la habitación de invitados, uno de los pocos lugares que no había sido afectado por la tragedia. Las siguientes semanas pasaron en un mar de negación y rabia conmigo mismo por no haber podido salvar a mi familia. En tan solo 5 minutos, mi mundo entero se había desmoronado sin remedio y no veía consuelo en el futuro próximo. La casa seguía emitiendo sus ruidos extraños habituales, crujidos, viento aullante y susurros ocultos tras cada puerta cerrada. Siempre me habían acompañado, pero antes eran un poco más que una presencia vaga, algo que ignorar, algo que relegar a un segundo plano. Tras la tragedia, parecieron despertar, volviéndose coherentes y comprensibles. Mientras escuchaba atentamente a la casa hablar, los extraños susurros empezaron a cobrar forma y al poco tiempo pude comprenderlos. Una noche, 3 semanas y un día después de mi regreso a casa, me despertó una voz que venía del fondo del pasillo. Me puse de pie de golpe y me acerqué lentamente al lugar. Era alguien cantando, una voz hermosa y alegre que provenía de nuestra antigua habitación. Pero no era cualquier canción, no. Era una que mi esposa tarareaba con frecuencia mientras se preparaba por las mañanas.
una vieja estrofa italiana que su madre le cantaba de niña. Aunque nunca entendí la letra, siempre me había reconfortado, incluso en los días más estresantes. Se había convertido en un símbolo de amor y paz, algo que extrañaba cada día sin ella. «Alicia», dije, empezando a preguntarme si estaba soñando. Pegué la oreja a la puerta, incrédulo, al escuchar la voz de mi difunta esposa. No respondió, simplemente siguió cantando al otro lado. En cuanto confirmé que era su voz, entré desesperadamente a la habitación y solo me encontré con ella, vacía al otro lado, llena, solo con una cama vacía y un armario lleno de ropa que jamás volvería a usar. Por un instante sentí una pizca de felicidad, pero se desvaneció rápidamente cuando su voz serena se fue en la oscuridad de la noche. Me desplomé en el suelo y lloré por primera vez desde su muerte. Había estado tan aturdido que mi capacidad de sentir simplemente se había apagado, pero la emoción abrumadora que sentí al escuchar a mi esposa de nuevo finalmente me quebró. Me quedé dormido en el suelo esa noche y cuando desperté me convencí de que todo había sido solo un sueño y nada más. Esta desgarradora creencia duró hasta la noche siguiente, cuando me desperté con risas que venían del dormitorio de Alex. «¿Alex? ¿Eres tú?», grité al acercarme a su puerta cerrada. La risa, sin duda, pertenecía a mi hijo muerto. Eso, junto con el sonido de los juguetes que se lanzaban y los pasos ligeros que corrían por la habitación, me hizo olvidar por un momento todo lo sucedido en los últimos meses. «¿Alex?», volví a decir con lágrimas en los ojos, pero no podía escucharme, y al abrir la puerta me encontré con otra habitación oscura y silenciosa. En un abrir y cerrar de ojos, volví a la realidad, solo y asustado. Cuando sentí que su presencia se desvanecía, recordé mi infancia, cuando pasaba tiempo con mi abuela y escuchaba sus historias. «Están al otro lado de las puertas, siempre ahí. Si escuchas con atención, puedes oírlos», decía ella. Los murmullos que había escuchado desde niño eran reales, solo que demasiado vagos y difíciles de descifrar. Mi abuela escuchaba a su marido, porque era la persona a quien más amaba en el mundo. Por eso no podía entenderlo. Ahora que los fantasmas pertenecían a mi familia, me quedó muy claro por qué mi abuela amaba tanto esa casa. Era para poder estar rodeada de sus seres queridos. Cada noche las voces continuaban. La siguiente en la fila era mi hija, Amanda. La escuchaba saltar mientras hablaba con sus peluches, fingiendo que eran criaturas reales en plena aventura. Les cantaba en su voz tan hermosa como la de su madre, y yo escuchaba, conteniendo la respiración. Esa noche no abrí la puerta, solo me quedé sentado, escuchándola jugar, sonriendo, mientras volví a vivir en una casa llena de vida. Rápidamente se convirtió en una rutina nocturna. Dormía durante el día y por la noche me acurrucaba frente a la puerta del dormitorio con una manta, solo para escucharlos seguir con sus vidas, sin saber qué cosas terribles les habían pasado. Pasaron días, semanas e incluso meses, y viví mi vida indirectamente a través de ellos, incapaz de soltarlos. No fue una gran vida, pero era todo lo que tenía. No podía soportar perder mi conexión con ellos, así que simplemente seguí adelante. Ahora te preguntarás, ¿qué pasó después? Bueno, mi esposa fue la primera en romper su rutina nocturna habitual. Solía despertarme con su canto, o ella cantándole a nuestros hijos, pero eso terminaba abruptamente. Esa noche en particular, me desperté sobresaltado al escuchar sus gritos aterrorizados. Me puse de pie de un salto y la llamé instintivamente. Al otro lado de la puerta, la escuché forcejear, exigiéndole a alguien que se alejara de ella. Era un recuerdo demasiado familiar, uno que me había costado olvidar. Fue el momento en que los asesinos entraron en nuestra habitación para quitarle la vida. Entré por la puerta, sabiendo perfectamente que no podía ayudar, pero que al menos podía acabar con la pesadilla. Como de costumbre, al abrir la puerta todo quedó en silencio. Entonces escuché gritos provenientes de la habitación de Alex.
Los gritos de Alicia lo habían despertado y quería saber qué pasaba. Sus gritos se callaron rápidamente cuando uno de los intrusos entró en su habitación y le cortó la garganta. Escuché un breve gemido antes de que él también se callara. La última en la fila era Amanda, pero abrí la puerta rápidamente antes de que me torturaran sus gritos frenéticos mientras los intrusos acababan con su vida. Después de esa noche, decidí dejar las puertas abiertas. Aunque nunca volvería a saber de mi familia, no pude afrontar su muerte por tercera o cuarta vez. Por desgracia, al caer la noche, las puertas se cerraron inexplicablemente y el calvario comenzó de nuevo. Los gritos de mi esposa y mis hijos, sus llantos al darse cuenta de lo que les estaba a punto de pasar, mi incapacidad para salvarlos, todo me destrozó. Al final, no me quedó otra opción que desenganchar cada puerta para acabar con la pesadilla de una vez por todas. Solo quedaron las puertas del baño y la habitación de invitados. Funcionó. Sin un filtro entre el mundo real y el pasado, no tenía nada que escuchar, nada más que el silencio ensordecedor de una casa vacía. Era una decisión imposible de vivir en paz sin las voces reconfortantes de mi familia. Nunca más los escucharía morir, pero también me quedaría solo para siempre. Entonces, escuché el llanto de alguien. Me iba a la cama cuando escuché una voz familiar que sollozaba a través de la puerta de la habitación de invitados. No era mi esposa ni el llanto de un niño. Era yo, me decía a mí mismo. Lo siento, no pude salvarte. Me quedé sin palabras, demasiado aterrorizado para abrir la puerta, pero rápidamente recuperé el sentido cuando escuché un disparo desde el otro lado, seguido de un golpe sordo y luego nada. Hasta ese momento, la casa siempre me había hablado con voces del pasado, pero entonces se acercaba algo más siniestro, algo que aún no había sucedido. Esa noche no dormí, ni me atreví a entrar en la habitación de invitados. Simplemente me senté en la mesa de la cocina hasta que me desmayé por el cansancio y el alcohol. Y al amanecer, también quité esa puerta. Queda por ver si lo que escuché tras esa puerta es mi destino final, o si de alguna manera podré sobrevivir a esta pesadilla. No puedo decir que no haya pensado en acabar con todo, pero por ahora he quitado todas las puertas de mi casa. Al menos, por fin todo está en silencio. Eso fue La Casa Sin Puertas. Dime algo, ¿cuántas veces has cerrado una puerta pensando que estabas a salvo, sin saber qué hay realmente del otro lado? Bueno, te lo dejo a tu criterio. Gracias por acompañarme en una noche más llena de sombras y susurros. Y como siempre, antes de terminar van los 3 saludos de la noche. Un fuerte abrazo para Alonso Hernández López, otro para Mariana Jiménez de Costa Rica y otro para Sofía-Roblox, que me contó que le encanta el podcast. No olvides seguirme en Spotify y en Instagram, donde me encuentras como Dantempo Plus para más historias que no te dejarán dormir. Y ahora sí, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.